repasito de flashcard rapidito y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Primera flashcard, la ausencia de menstruación por más de 90 días se denomina amenorrea. Siguiente flashcard, las causas de amenorrea fisiológica son embarazo, lactancia, menopausia y etapa prepuberal. Siguiente flashcard, el síndrome de Kallmann es una amenorrea hipotalámica primaria con anosmia. Siguiente flashcard, la falla ovárica precoz generalmente tiene causa autoinmunitaria. Sigamos con la siguiente flashcard, el síndrome de Turner presenta amenorrea primaria, epicanto, Escherichia coli, coartación de la aorta y alteraciones renales. Siguiente flashcard, la endometriosis es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y su clasificación más usada es de Nishole y Dones, las más usadas. Siguiente flashcard, el síntoma fundamental de la endometriosis es la dismenorrea crónica y progresiva. Vamos con la siguiente. En relación con la vaginosis bacteriana, los criterios de Amsel son flujo homogéneo, un pH de 4,5, prueba de aminas positivas y presencia de glucosal. Siguiente es la lesión principal de la sífilis primaria es el chancro duro. Vamos con la siguiente. El tratamiento de primera línea de la sífilis primaria es penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales vía intramuscular en una sola dosis. Vamos con la siguiente. El tratamiento de la tricomoniasis se realiza con metronidazol 2 gramos bioral en monodosis incluida la pareja. Vayamos siguiente. El principal factor de riesgo de la enfermedad pélvica inflamatoria son las enfermedades de transmisión sexual. Vamos con la siguiente. La Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis son gérmenes más frecuentes implicados en la etiología de la EPI, es decir, la enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos con la siguiente. La causa más frecuente de la enfermedad inflamatoria pélvica EPI crónica es el Mycobacterium tuberculosis. Vamos con otro. El principal factor de riesgo de cáncer cérvico-uterino es la infección por el HPV, sobre todo 16 y 18. Bien, sigamos con el próximo. El adenocarcinoma endometrioide es la forma más frecuente de cáncer de endometrio. Vamos con el próximo. Los miomas submucosos tienen crecimiento centrípedo hacia la cavidad uterina. Algunos pueden ser pediculados y prolapsar por el orificio cervical interno, mioma nascens. Vamos con la siguiente. Mioma intramural, sangrado menstrual abundante. Mioma submucoso, hemorragia uterina anormal. Mioma subseroso, por lo general asintomático. Vamos con el próximo. En relación a los tumores germinales, el tumor de ovario más frecuente de este grupo es el teratoma benigno maduro. Siguiente. En relación a tumores de los cordones sexuales, estroma, recuerda que el fibroma es el tumor que forma parte del síndrome de Meige, ascitis, hidrotórax y tumor de ovario. Siguiente. Los cánceres de ovario hereditarios se deben a mutaciones de los genes BRCA1 o BRCA2. Vamos con el próximo. El marcador tumoral más útil y que está elevado en la mayoría de los tumores de ovario es el CA125, aunque no es patognomónico porque también se encuentra elevado en otras circunstancias. Vamos con el próximo. La mastía es la ausencia completa de una mama
y la atelia es la ausencia de solo el pezón. Continuemos con el próximo. El agente etiológico más frecuente de la mastitis aguda es el estafilococo. Seguimos. El fibroma es el tumor benigno más frecuente de la mama. Seguimos. El factor genético más frecuente asociado a cáncer de mama son los genes BRCA1 y BRCA2. Vamos con el próximo. En relación al cáncer de mama, los tipos histológicos, el carcinoma intraductal es la forma más frecuente de presentación. Bien, el próximo. En la clasificación molecular del cáncer de mama, el tipo luminal A es el más frecuente. Sigamos con el próximo. La principal forma de diseminación es la linfática, esto en relación con el CA de mama, vías de diseminación. Siguiente, el síntoma más frecuente de la menopausia son los sofocos. Bien, sigamos. Próximo, el control prenatal debe ser precoz, periódico, completo y extenso. Bien, seguimos. El aborto es la interrupción del embarazo antes de la semana 22 de gestación. Vamos con el próximo. En la amenaza de aborto, el orificio cervical interno OSI permanece cerrado. Muy bien, vamos con el próximo. El síndrome de Mondor se caracteriza por hemoglobinemia, ictericia y hemoglobinuria. Vamos con el próximo. La mayoría de los embarazos ectópicos se localizan en la trompa en su porción ampular. Seguimos. El hallazgo más característico del embarazo ectópico es un tumor parauterino redondeado. Seguimos. El tratamiento de la mola es logrado por aspiración. Bien, seguimos. La forma más frecuente de placenta previa es la marginal. Bien, seguimos. Entre los factores predisponentes del DPPNI están los trastornos hipertensivos del embarazo. Bien, seguimos. La preeclampsia es la hipertensión gestacional más proteinuria. El síndrome de HELP es igual a hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Bien, vamos con la siguiente. El parto se divide en 3 periodos. 1. Borramiento y dilatación del cuello. 2. Expulsión del feto. 3. Expulsión de la placenta y membranas. Bien, sigamos. Una de las complicaciones más importantes de la rotura prematura de membranas es la corioamnionitis. Bien, seguimos ahora con pediatría. El cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. También una sustancia gelatinosa llamada gelatina de Wharton. Bien, siguiente. El muñón del cordón umbilical suele secarse y desprenderse en 1 a 2 semanas tras el parto. Vayamos con el siguiente. En el ónfalocele, la producción del contenido abdominal está cubierta solo por peritoneo. Vayamos con el siguiente. En la hernia umbilical, el contenido abdominal está cubierto por piel y peritoneo. Bien, vayamos al siguiente. Si drena un líquido amarillo similar a la orina a través del ombligo, debemos sospechar de urraco persistente. Seguimos. El síndrome de Gilbert es más frecuente que el Klinger-Najar, aunque en ambos hay afectación de la glucuroniltransferasa. El síndrome de Gilbert es más benigno. Vayamos con el próximo. El kernicterus solo es producido por un exceso importante de bilirrubina no conjugada, vale decir, indirecta. Vamos con el próximo. El principal factor de riesgo para la enfermedad de membrana hialina
es la prematuridad. Ahora, la principal causa de enfermedad de membrana hialina es el déficit de surfactante. Seguimos. La sepsis temprana se presenta en las primeras 72 horas. Seguimos. Próximo. El tratamiento de la sepsis temprana es aminoglucósido más ampicilina. Seguimos. La causa más frecuente de anemia en los recién nacidos es la hemólisis. Próximo. La causa más grave de hemólisis en recién nacidos es la incompatibilidad RH. Por suerte, es menos frecuente que la incompatibilidad ABO. Continuemos. En relación con nutrición en pediatría, los hidratos de carbono proporcionan 4 calorías por kilogramo. Las grasas proporcionan 9 kilocalorías por gramo. Las proteínas proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Seguimos. El virus del sarampión pertenece a la familia Paramoxiviridae, género Morbillivirus. Las dos proteínas más importantes son la hemaglutinina y la proteína de fusión. Vamos con el próximo. Las células gigantes multinucleadas de Warthin-Finkelstein son patognomónicas del sarampión. Siguiente. Las fases del sarampión son 4. Tenemos periodo de incubación, la enfermedad prodrómica, la fase exantémica y la fase de recuperación. Seguimos. Las dianas principales del virus son macrófagos, alveolares, células dendríticas y los linfocitos. Esto en relación al tema de sarampión. Siguiente. El enantema manchas de Koplik es un signo patognomónico del sarampión. Seguimos. La neumonía es la complicación más frecuente de fallecimiento. La otitis media aguda es la complicación más frecuente. Esto en relación a sarampión. Próximo. La vitamina A está indicada en todos los pacientes con sarampión. En relación a fiebre reumática, los criterios mayores son poliartritis, carditis, correa de Sydenham, nódulos subcutáneos, eritema marginado. Siguiente, la endocarditis en forma de valvulopatía es la manifestación universal de la carditis. Siguiente, el Clostridium tetani provoca la enfermedad mediante la toxina tétanos-plasmina. En relación al mismo tema de tétanos, el tratamiento de primera línea es el metronidazol. Siguiente, los senos etmoidales y maxilares ya están presentes al nacimiento, pero solo los etmoidales se encuentran neumatizados. Vamos con el siguiente. La causa más frecuente de sinusitis es el Streptococcus pneumoniae. Vamos con el siguiente. Los dos tipos frecuentes de asma infantil son sibilancias recidivantes, asma crónica. Vamos con el próximo. En función a la respuesta al tratamiento, el asma se clasifica en fácil de controlar, difícil de controlar, exacerbadores, asma refractaria. Siguiente. Los síntomas más comunes del asma son la tos seca y las sibilancias expiratorias intermitentes. Siguiente. La causa principal de diarrea en niños es el rotavirus. Próximo. Si existe fiebre alta, deposiciones con sangre o dolor abdominal, debemos sospechar de diarrea bacteriana. En el caso de diarreas parasitarias, la causa más frecuente es la Giardia lambda. Continuemos. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es el principal mecanismo que produce reflujo. Siguiente. El reflujo en lactantes y preescolares se manifiesta mediante la regurgitación. Seguimos. La hipertrofia pilórica es más frecuente en los niños que en las niñas. Próximo. El vómito no bilioso es el síntoma inicial de la estenosis pilórica.
Puede ser proyectivo o no. Siguiente. La ecografía confirma el diagnóstico en la mayoría de los casos, esto en relación con hipertrofia pilórica. Seguimos. La mortalidad de la apendicitis en niños es baja. La apendicitis en pediatría es más frecuente en niños mayores y adolescentes. Seguimos. La ITU es más frecuente en niñas, excepto en el primer año, que es más frecuente en niños. Seguimos. La principal causa de ITU es la Escherichia coli. Próxima. La principal manifestación de la pielonefritis es la fiebre. Siguiente. El absceso renal es causado habitualmente por Staphylococcus aureus. Próximo. La pielonefritis granulomatosa se caracteriza por la presencia de células gigantes e histocitos espumosos. Seguimos. Próximo. La bacteriura asintomática presenta urocultivo positivo y ausencia de síntomas. Urocultivo positivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonias para un germen. Seguimos. La crisis febril simple es primaria, generalizada, tónico-clónica, con duración máximo de 15 minutos y no recidiva en 24 horas. Siguiente. Las bacterias más frecuentes causantes de meningitis son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Siguiente. Son signos de irritación meningia, rigidez de nuca, signo de Kerning y signo de Brudzinski. Siguiente. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es la disgenesia tiroidea. Próximo. La mayoría de lactantes al nacer están asintomáticos. La ictericia puede ser el signo más precoz y es frecuente la existencia de hernia umbilical. En el tratamiento del hipotiroidismo congénito se recomienda levotiroxina en dosis de 10 a 15 gramos por kilogramo día. Siguiente. Se produce dos tipos de presentación de la diabetes mellitus tipo 1 a los 5 a 7 años y en la pubertad. Ahora continuemos con cirugía general. Las principales complicaciones de la enfermedad del reflujo gastroesofágico son esofagitis, estenosis, esófago de Barrett. Seguimos. Recuerda que la imagen típica de la calasia en el esofagograma de Barrio es el pico de ave. Vamos con el próximo. Recuerda que el cáncer de esófago se localiza con más frecuencia en el tercio medio. Seguimos. El uso de crack de cocaína se ha relacionado con úlceras pépticas y yuxtapilóricas. Vamos con el próximo. Recuerda que la úlcera de Cushing es debido a TEC. Y la úlcera de Curling es debido a quemaduras. Seguimos. Recuerda que el síndrome de Solling-Ellinson es un tumor secretante de gastrina. Próximo. Recuerda que el tipo de úlcera más frecuente es el de tipo 1. Siguiente. La gastritis atrófica es la lesión precursora más común del cáncer gástrico. Próximo. Recuerda que el embolismo arterial es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda. Continuemos. El signo de Blumberg, dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha. El signo de Romsing, dolor en la fosa ilíaca derecha después de presión suave en fosa ilíaca izquierda. El signo de Dunphy, dolor al toser. Seguimos. La apendicectomía abierta se aborda por incisión de McBurney, oblicua o de Rocket-Davis transversal. Seguimos. En relación a enfermedad diverticular. Los divertículos falsos son más frecuentes que los verdaderos. Próximo. El sigmoides es el sitio más común de localización de los divertículos. Seguimos. La colonoscopía es el estudio de elección para detectar cáncer de colon. Seguimos. Recuerda que la mayoría de los cálculos biliares son de colesterol. Próximo. En la actualidad, la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección. Esto en relación con colelitiasis. Continuemos.
Recuerda que los senos de Rokitansky-Archov son característica de la colelitiasis sintomática. Próximo. El factor de riesgo más importante del cáncer de vesícula biliar es la colelitiasis. Seguimos. La tríada de Charcot es ictericia, fiebre y dolor abdominal. Seguimos. Tratamiento de absceso amebiano con metronidazol. Tratamiento esquistosomiasis hepática con praziquantel. Seguimos. En relación a paciente politraumatizado. En la evaluación primaria es prioridad asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Seguimos. El tratamiento definitivo de un neumotórax a tensión es colocar un tubo en el quinto espacio intercostal. Siguiente. Recuerda que la tríada de Beck es ingurgitación yugular, amortiguamiento de ruidos cardíacos e hipotensión. Continuemos. Recuerda que las quemaduras, según su etiología, se clasifican en quemaduras térmicas, químicas y eléctricas. Siguiente. Las quemaduras de segundo grado son las más dolorosas. Siguiente. La tomografía sin contraste es el método diagnóstico de elección de los cálculos renoureterales. Continuemos. En relación con la hiperplasia prostática benigna, los síntomas obstructivos son característicos, los síntomas irritativos son inespecíficos. Siguiente. En relación con el cáncer de próstata, que la estadificación de Gleason sirve para el pronóstico de cáncer de próstata. Muy bien, continuemos. Seguimos con medicina interna. En la mayoría de los casos, la hipertensión arterial es de causa desconocida, es decir, esencial o idiopática. Próximo. Los fármacos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial son IECA, ARA2, diuréticos, beta bloqueantes, calcio antagonistas. Seguimos. Recuerda que la emergencia hipertensiva se debe tratar en menos de una hora. En cambio, la urgencia hipertensiva se puede tratar en plazo de 24 horas. Continuemos en relación a angina inestable. Recuerda, una angina de rápida evolución, rápido empeoramiento, que aparece en reposo y no responde bien a nitratos, se debe considerar inestable. Seguimos. Descenso del segmento ST, lesión subendocárdica. Ascenso del ST, lesión subepicárdica. Siguiente, en relación al asma. Recuerda que la atopía es el principal factor de riesgo para el asma y los alergenos los principales desencadenantes de la crisis. Siguiente. Recuerda, las características clínicas del asma son sibilancias expiratorias, disnea y tos. Continuemos en relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El tabaco es el principal factor de riesgo del EPOC. Continuemos. Recuerda que los broncodilatadores son la base del tratamiento del EPOC, beta-agonistas y anticolinérgicos. Continuemos. En relación con el tema de derrame pleural, la causa más frecuente de trasudado es la insuficiencia cardíaca. La causa más frecuente de exudado es el derrame paraneumónico. Continuemos. El derrame neoplásico es la causa más frecuente de derrame sanguinolento. Siguiente. En el derrame tuberculoso hay elevación de la ADA. Siguiente. En el quilotórax hay elevación de TG y aspecto lechoso del derrame. Continuemos en relación con cáncer de pulmón. El tipo de cáncer de pulmón más frecuente es el adenocarcinoma. Continuemos. El diagnóstico de confirmación del cáncer de pulmón es histológico mediante biopsia. Seguimos. La causa más frecuente de neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Continuemos. La mejor técnica de imagen ante sospecha de tromboembolismo pulmonar, TEP, es la tomografía espiral con contraste. Seguimos. El hipotiroidismo primario es más frecuente que el secundario. Siguiente. La causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial es el déficit de yodo. Siguiente, la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo primario. Próximo,
Además de la triada, la presencia de anticuerpos TSI es característico de la enfermedad de Graves-Basedow. Continuemos. Recuerda que la cetoacidosis diabética se caracteriza por hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica con aumento del anion gap. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica. Continuemos. Recuerda que el alcoholismo y la hepatitis C son las causas más frecuentes de cirrosis hepática. Continuemos. La hepatitis A se transmite vía fecal oral y no cronifica. La hepatitis B y C cronifica. Siguiente. El virus de la hepatitis B es de tipo DNA. Siguiente. Actualmente se utilizan antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C como sofosbuvir, ledipasvir. Continuemos. La leucemia aguda linfoblástica es el tipo de cáncer más frecuente en la infancia. Siguiente, una característica importante en las leucemias agudas es la presencia de blastos. Siguiente, el cromosoma Filadelfia es la alteración citogenética típica de la leucemia mieloide crónica. Próximo, la leucemia linfática crónica es más frecuente en adultos. Continuamos. Es característico del linfoma de Hodgkin, células de red Sternberg, adenopatías sobre todo cervicales y mediastínicas. Continuemos. La cefalea tensional es la más frecuente, no presenta síntomas neurológicos ni vegetativos y no empeora con la actividad física. Próximo. La tríada clásica de la migraña es aura, cefalea pulsátil y de localización hemicraneal. Presenta sonofobia, fotofobia, náuseas y vómitos. El evento vascular cerebral de tipo isquémico se produce ya sea por un trombo 75% o un émbolo 25%, sobre todo del corazón o vasos sanguíneos, siendo las principales las de origen cardioembólico por fibrilación auricular. Próximo. La causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, el tipo de fracaso renal agudo más frecuente es el prerrenal. Próximo, la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de fracaso renal agudo parenquimatoso. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus. Próximo, recuerda que existe anemia en la enfermedad renal crónica por déficit de eritropoyetina y también hierro. Siguiente, el factor genético es muy importante en el desarrollo de la artritis reumatoide. Próximo, la afectación es simétrica poliarticular, sobre todo de articulaciones pequeñas, esto en relación con artritis reumatoide. Próximo, en la artritis reumatoide, la pleuritis es la manifestación pulmonar más frecuente. La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente. El síndrome de Felty se caracteriza por neutropenia, esplenomegalia y nódulos reumatoideos. Siguiente, el metrotexate es el tratamiento de primera elección en la artritis reumatoide. Próximo, la artritis gotosa aguda se presenta como afectación monoarticular con intensa inflamación y de características muy dolorosas. La articulación que se afecta con mayor frecuencia es la metatarso-falángica del primer dedo del pie. El agente causal más frecuente de osteomielitis es el Staphylococcus aureus. Siguiente, el agente causal más frecuente de la sinusitis es el Streptococcus pneumoniae. Próximo, la causa más frecuente de ITU es la Escherichia coli. Próximo, las vías de infección más frecuente de la ITU es la ascendente. Siguiente, urocultivo positivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por ml para un solo germen. Siguiente, en relación a pielonefritis aguda, la característica clínica principal en la pielonefritis es la fiebre. Siguiente, el Streptococcus pneumoniae es el patógeno que con más frecuencia causa meningitis en adultos. Siguiente, el VIH es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus, subfamilia lentivirus.